Marta me mandó un mensaje por email y dice: estimado Manuel, extrañamos no verte ahora que son audios mayoritariamente los que realizas, pero al menos podemos escucharte y seguirte. Mira, ¿podrías hacer una investigación sobre los hongos y Smith? Estuve leyendo en Fair Mormon una charla sobre José y la visión, etcétera, etcétera, y en las preguntas alguien hizo mención al uso de hongos. Gracias, Marta. Sobre los videos que hacía, esos videos me llevaban tanto tiempo prepararlos y editarlos que me parece que realmente no valían la pena. Pero gracias de todos modos. O sea, esto desde el principio fue un medio de audio, no de videos. No fue hasta varios años después de grabar mi primer programa que finalmente puse algo en YouTube. Por eso no me gusta cuando me dicen que soy un youtuber, ¿no? Los críticos, qué sé yo. Yo no soy un youtuber, soy un podcaster. Un tipo que hace programa de radio para la internet. Es lo que me considero y lo que me voy a considerar siempre, ¿no? Pero igual voy a seguir haciendo uno que otro video de tours mormones y ahí lamentablemente van a tener que seguir viendo mi caretón. Con respecto a lo de los hongos, eso viene de una presentación en el simposio de Sunstone hecha por Bryce Blankenagel, el anfitrión del podcast de historia Naked Mormonism. Blankenagel es un tipo que sabe bastante de la historia de la iglesia y presenta su material de forma bastante entretenida, pero esta presentación no me parece a mí muy seria. Primero que nada, Blankenagel presenta varias opciones de lo que pudo haber fumado o comido José y que le hubiera permitido tener sus visiones. Por ejemplo, dice: esta droga causa este tipo de síntomas. Eso suena parecido a esta experiencia de José, por lo tanto José pudo haber tomado esa droga. Y hace lo mismo una y otra vez con varias drogas, lo que me demuestra que uno puede hacer encajar cualquier síntoma a una persona cuando se considera un periodo limitado de su vida y de su trabajo. Por lo tanto, la evidencia es flaquísima y muy pobre. El mismo Blankenagel dice al final de su presentación: a pesar de su longevidad y su poder explicativo, el modelo histórico de Smith enteógeno se refiere a sustancias psicoactivas que pueden llevar a uno a tener experiencias espirituales, como el peyote entre los nativos americanos, por ejemplo. Carece comparativamente de pruebas contundentes y por lo tanto requiere una perspectiva multidisciplinaria de la historia para ser desentrañado. No es sorprendente que el modelo enteógeno de la historia mormona haya sido en gran parte no investigado e inexplorado durante el siglo pasado. Se debe reunir nueva evidencia documental antes de que este modelo histórico alcance el nivel de teoría académica de la falsabilidad, un obstáculo aún mayor. Se necesita mucho más investigación antes de que el uso de drogas de José Smith sea aceptado por la Iglesia Sud convencional. Y bueno, entonces si bien es una teoría divertida, escandalosa y con potenciales melodramáticos, no es una teoría seria y por ende no es una teoría que me parece a mí se merezca mayor atención y por eso nunca la mencioné antes en el programa, pero como esta es la segunda pregunta que me hacen sobre el tema, me pareció que valía la pena dar mi perspectiva. Y yo ya realmente no tengo nada más que agregar acerca de los 100.000 millones de la iglesia, pero me están llegando mensajes de oyentes acerca de el programa que hice con cómo la iglesia justifica su fortuna. Por ejemplo, Geraldine me dijo: dato curioso, en Puerto Rico, cuando pasó el desastroso huracán María hace 2 años, sacaron a los misioneros de la isla en avión para que estuvieran a salvo en sus hogares en Estados Unidos, etc., mientras los puertorriqueños sufrían. Algo más curioso es ver cómo otros misioneros del mundo de otras iglesias y organizaciones suplicaban por encontrar algún avión que los llevara a la isla para poder ayudar a los damnificados. Y ahora se repite la historia con la cadena de temblores y terremotos que están afectando la isla, los están sacando y reasignando a otras misiones en el mundo. No sé qué pensar de eso. O sea, ¿la misión no es ayudar al prójimo? No, para nada. Y yo recuerdo que acá unas chicas, y creo que ya lo comenté, acá en mi escuela tenemos chicas que vienen de España. Es una escuela donde enseñamos español a los chicos la mitad del día. Y entonces traen chicas de España, pasantes, que nos ayudan. Y una de ellas me contaba que cuando fue a visitar a la familia, ella nunca había sabido nada de los mormones, vino acá a Utah, la pobre, escuchó de los mormones tanto, vive con sus familias que son mormonas, acá, ¿no? Los anfitriones, y vuelve y le dice a sus amigas: saben que allá en Utah los mormones todos van a la misión, van a servir una misión, y dicen: ay, qué lindo poder ayudar en la misión. Le dicen: no, esto es una misión, no es una misión como las otras donde van y hacen pozos para encontrar agua y donde dan inyecciones y
redes para los mosquitos, no. Estos son misioneros que exclusivamente, 100%, todo lo que hacen es enseñar acerca de la iglesia mormona y convertir más mormones. Y dice que quedaron re decepcionadas las amigas. Dice, ¿y eso es una misión? Sí, eso es una misión. Incluso yo con un compañero nos metimos en problemas porque fuimos a ayudar en un jardín de infantes y empezamos a pintar. Él era pintor profesional antes de ir a la misión. Entonces, él decía, no, tenemos que terminar, vamos a terminar. Y pasamos como 2 días pintando, lo cual no estaba permitido. Solo nos permitían 4 horas a la semana para hacer servicio. Y nosotros nos pasamos 2 días pintando el jardín, la escuelita. Nos metimos en un problema. Vivíamos con un 70, el 70 es de área, ¿no? O sea, debe haber sido del 8º quórum. El tipo llamó al presidente de misión, le dijo que él ya no quería que viviéramos en su casa. El presidente de misión nos retó y todo porque habíamos prestado demasiado servicio. Por su parte, Johnny me dijo por WhatsApp: amigo, me parece una farsa lo que la iglesia dice que presta sus capillas para actividades comunitarias. Hace unos 5 años mandaron una carta diciendo que no se podía prestar los edificios para ninguna actividad ni nada por el estilo. Incluso una fundación, se llama Interwave Solutions, que da capacitaciones de autosuficiencia. La iglesia les negó el permiso para usar las instalaciones. De hecho, el fundador es miembro de la iglesia y me sorprende, incluso los velorios recién dijeron que no se debía llevar a cabo en la capilla, sino solo antes del traslado. O sea, y la iglesia dice que presta una total farsa. Eso te cuento en mi ciudad. Las oficinas de misión van a cerrar, las oficinas van a ir a la capilla de las estacas, precisamente en mi estaca, la misión. De hecho, cuando eso pase, te voy a indicar las fotos. Y la carta dice que ellos pagan las casas de la misión. Sí, son unos departamentos de mala muerte, solo los asistentes y los de la oficina viven algo lujoso. Esa porquería de Pathway no es gratis, ¿sabes? Cuesta $250 el semestre, o sea, la iglesia te cobra. Del fondo perpetuo te conté que ahora ya no prestan para carreras largas ni tecnologías, solo técnicas de 1 año nada más. La iglesia quitó los conserjes porque decían que no es por falta de dinero, decían que es para que los miembros amen más la capilla, y ahora tienen $100,000 millones en eso es más plata de la que vivirían 1000 vidas. Yo estoy endeudado con la misión, con $720 y cada rato me jode el obispo que pague o si no me extiende la recomendación para el templo, igual no voy a pagar, no me interesa. Bueno, y eso es sobre la plata de la iglesia. Me están llegando más mensajes, pero ya había terminado de preparar el guión para este programa, así que lo voy a incluir en la próxima. Pero cuéntenme lo que está pasando en sus ciudades. La verdad que yo no sé. Allá en Córdoba, donde yo estaba, teníamos una misión en Córdoba. La casa del presidente de misión estaba en el barrio Gurka, creo que es, o Cerro de las Rosas, que es el barrio más rico de la ciudad. O sea, podrían haberse comprado un caserón en un barrio más humilde, pero no, se compraron un caserón en el barrio más caro de toda la ciudad. Y es muy típico eso. Pasando adelante, Rodrigo me mandó un mensaje por WhatsApp y me contó. Buenos días, Manuel. Bueno, como te he escrito ahí, yo fui mormón por 28 años y bueno, ya no soy mormón por obvias razones, por las que ya tú conoces y hemos hablado, te he escuchado hablar por las pesquisas mormonas. Bueno, te quería comentar algo que de pronto tú puedas decir en tu programa. Algo que una vez yo hice en una clase con un 70 que vino aquí al barrio, en una capacitación, y él hablaba de la restauración y las ordenanzas del templo. Como siempre ellos hablan de la importancia de las ordenanzas del templo. Entonces yo le pregunté lo siguiente, le dije, líder de Hoyos, si nosotros tenemos la iglesia restaurada, quiere decir que es la misma iglesia que Jesucristo organizó cuando estuvo en la tierra. Y supongo que los primeros miembros de la iglesia de Cristo también hacían las mismas ordenanzas que nosotros hacemos. Bautismo por los muertos, sellamientos por las eternidades, investiduras, nombres claves, etcétera, etcétera, etcétera. La pregunta que yo le hice es, ¿en qué templos
hacían ellos estas ordenanzas, porque sabemos que no se pueden hacer estas ordenanzas fuera de los templos. ¿En qué templo? El de Hoyos no me dio la respuesta, por supuesto. Dijo que quizás organizaron casas y fueron dedicadas para hacer este tipo de ordenanzas. Mas, sin embargo, no hay ninguna escritura que lo diga. Entonces, lógicamente no podía decir que en el templo de Salomón, porque en el templo de Salomón estaban los sacerdotes levitas y toda esta época, de la época, los cuales mataron a Jesús. No le iban a dejar utilizar su templo para hacer toda esta clase de cosas, que en realidad nunca se hicieron. Pero en sí no, nunca me dio una respuesta, y un quizás es como decir nada. Y claro, ¿qué le va a responder si no tiene nada para decir? Otra, me mandaron esta carta también, varios me han mandado esta carta. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Presidencia Diaria de México, enero 23 del 2020. Para 70 diaria, presidente de estaca, misión y distrito, obispos y presidente de rama. Entonces, lo que quiere decir es que los 4 o 5 personas que me mandaron esta carta son o 70 diarias, o presidentes de estaca, de misión y distrito, obispos o presidentes de rama. Así que ya saben, Iglesia, tengo varios de sus líderes acá escuchándome. Asunto, Censo de Población y Vivienda 2020, para leerse en la reunión sacramental de los domingos 23 de febrero y 1 de marzo del 2020. Así que ustedes, manga de apóstatas, van a escuchar esto antes que los miembros fieles de México. Estimados hermanos y hermanas, el INEGI, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, levantará del 2 al 27 de marzo de 2020 el Censo de Población y Vivienda 2020. El censo es el proyecto de generación estadística de mayor importancia en México. Recientemente hemos llegado a conocer que en el censo de este año se hará la siguiente pregunta sobre religión. ¿Cuál es la religión de nombre? Se les solicita de la manera más atenta se sirvan contestar esta pregunta con el nombre completo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Al contestar correctamente la pregunta anterior, garantizará la representatividad de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días para que la misma sea debidamente registrada en el censo y nos ayudará a obedecer, honrar y sostener la ley. Así que si dicen mormones, están aparentemente violando la ley de alguna manera. Agradecemos su colaboración para que la Iglesia de Jesucristo en México obtenga una representación veraz en el Censo de Población y Vivienda 2020. Atentamente, Presidencia de México, Arnulfo Valenzuela, Rafael E. Pino y John C. Pingree. Pingree, porque claro, no hay suficientes mexicanos para servir en México, me imagino, tienen que mandar un gringo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué es esto? Lo que yo estoy pensando, bueno, un par de cosas. En el último censo, la Iglesia dijo que había una cierta cantidad de miembros de la Iglesia en México, qué sé yo, tantos millones. Cuando hicieron el censo, la gente que se consideraban miembros de la Iglesia era minúscula, comparado con lo que la Iglesia decía. Entonces, claro, está ese problema. Entonces dice, por favor, usen el nombre correcto, porque yo creo que la Iglesia piensa que si todos usan el mismo nombre para la Iglesia, entonces va a haber mayor representación. ¿Por qué? Porque si yo digo, yo soy mormón, Pedrito dice, yo soy de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, entonces ya son dos iglesias diferentes. Entonces no nos pueden contar como dos miembros de la misma iglesia. A mí me cuenta como miembro de una iglesia, la mormona, y a él como miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos. Entonces la iglesia dice, no, respondan todo igual. Así tenemos una mayor representación. Yo dudo muchísimo que esto pueda hacer alguna diferencia, porque si alguien no está ese domingo en la capilla, no van a saber y van a decir lo que ellos piensen. O tal vez alguien esté inactivo, ama la iglesia, pero no va hace 2 años, no se enteró de que Nelson está obsesionado con el nombre nuevo de la iglesia, o con el nombre de la iglesia, y no se va a enterar. Y dudo mucho que el usar el nombre completo de la iglesia cambie los números, porque la gente que no va, no va. Y esa es la realidad, la gente no va. Si tienen alguna otra teoría sobre esto o alguna reacción, avísenme y lo compartimos, hagan el programa.